Este video fue posible gracias al apoyo del Manzana y la Empanada. Muchísimas gracias. Desarrollar un MMO es una de las apuestas más grandes que existen en el mundo de los videojuegos. Por un lado, la inversión inicial para arrancar requiere una cantidad ridícula de dinero, en la cual, dado el caso que no funcione, representa una pérdida gigantesca que dejaría a cualquier compañía al borde de la bancarrota. No solo hablamos de que el juego no venda, sino que todo el trabajo invertido se perderá para siempre, ya que es un juego que solo puede existir en base al online. Pero como dije, es una apuesta, y las apuestas que tienen un alto riesgo también tienen una alta recompensa. Y si consigues que tu MMO funcione, tienes garantizada una fuente de ingresos millonaria gracias a los suscriptores mensuales, en la que solo tienes que actualizar tu juego periódicamente para mantener el dinero fluyendo. Grandes juegos han triunfado con este modelo de negocios, y otros han tenido resultados desastrosos. Pero Square Enix experimentó los dos lados de la moneda con el mismo juego. Hablamos de un juego terrible que causó el momento más oscuro de la compañía, pero después de mucho trabajo y dedicación se convirtió en su pilar más importante, y el juego que los ha salvado de la bancarrota durante los últimos años. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo destrozaron su propio juego y lo rehicieron desde cero? Y más aún, ¿cómo explicaron esto en el lore del juego? Esta es la historia de cómo el peor MMO renació de sus cenizas para convertirse en el mejor. Esta es la historia de Final Fantasy XIV. Corría el año de 2002, Final Fantasy seguía siendo el gigante de los RPG, pero buscaba expandirse a otros géneros. Y una de las propuestas más interesantes por esa época eran los juegos MMO. Parecía el movimiento lógico para una saga tan reconocible, pero este género no era tan popular en Japón, al menos no en esa época. Y los pocos casos exitosos venían de consolas que aún estaban experimentando con el online. Aún así, dieron el salto de fe y probaron suerte con Final Fantasy XI, que en un inicio saldría para PlayStation 2, pero eventualmente llegaría a PC. Frente a todos los pronósticos, el juego fue un rotundo éxito en Japón, y un tiempo después llegaría a América, manteniéndose durante años como uno de los MMO más influyentes y un pionero que muchos usaron como modelo en los primeros años del género. El juego aguantaría varias generaciones de consolas e incluso seguiría vivo hasta el día de hoy. Square Enix estaba orgulloso del éxito que había logrado con el juego, pero con 8 años a sus espaldas, Final Fantasy XI estaba listo para pasarle la antorcha a un nuevo juego. Un MMO que prometía traer todo lo genial del pasado, con gráficos de última generación y una historia completamente nueva. Así fue que empezaría la historia de Final Fantasy XIV en 2010. Square Enix sabía que este juego sería muy importante, más importante que cualquier cosa que sacarían en los próximos años, así que se dedicaron en cuerpo y alma a asegurar su éxito. Tomaron a los mejores empleados de cada división de la compañía, sacándolos de cualquier cosa en la que estuvieran trabajando para que se enfocaran tiempo completo en el nuevo juego. Y los trabajadores no tenían queja alguna. Trabajar en la joya de la compañía era todo un honor, y para muchos quizá un sueño. Es por ello que artistas, guionistas y modeladores pusieron todo de sí en traer el mundo más hermoso y con la mejor historia que hubiera visto cualquier Final Fantasy. Todo apuntaba a que se anotarían otro gran éxito, pero cualquier fan del género sabe que se necesita más que un buen arte y una buena historia para traer un MMO de calidad, y Square Enix estaba cometiendo errores garrafales. Cuando salió la beta del juego, el problema más evidente saltó a la vista, y es que no estaba muy bien optimizado que digamos. Las cinemáticas se lagueaban, el rendimiento era terrible e intentar jugar era una tortura. Esto en parte se debía a que usaron el motor Crystal Tools, el cual habían usado para desarrollar Final Fantasy XIII, y funcionaba excelente para un juego single player, pero cuando metes a 500,000 de jugadores en ese motor, como que ya cambia la cosa. Este fue el lastre más grande del juego, del cual provocaba que se sostuviera por los pelos. Los desarrolladores tenían muchos problemas para arreglar los bugs o meter mejoras mínimamente complejas, porque cualquier cambio provocaba que el motor se volviera loco. Básicamente imagina que es una maqueta que llevas a la escuela. Sí, tal vez te salió muy bonita, pero a la primera que toques algo ten por seguro que se va a destrozar. El motor era la limitante más grande, sí, pero lamentablemente eso no era lo único. ¿Recuerdan que les dije que los artistas estaban muy inspirados para hacer este juego? Bueno, se les pasó un poco la mano, porque gran parte del pésimo rendimiento se debía a que muchos modelos del juego tenían una cantidad ridícula de polígonos. Hablamos de que un barril tenía la misma cantidad de polígonos que un personaje, o sea que cruzar por un mercado con muchos barriles era lo mismo que cruzar por la plaza más concurrida del juego. Era un desastre de optimización, sí, pero apenas estábamos empezando, porque el gameplay como tal era insufrible.
El sistema de combate era lento, tedioso y ni siquiera había un modo de autoataque como en cualquier MMO normal. El juego estaba lleno de bugs y la interfaz era un desastre indescifrable. La historia, aunque le echaron muchas ganas para hacerla interesante, era difícil de seguir porque no había marcas en los NPC que entregaban misiones. Tenías que buscarte la vida por todos lados tratando de encontrar dónde continuarla. Y es que todas estas decisiones se hicieron en un intento de hacer el juego realista e inmersivo. Pero lo peor de todo era el sistema de fatiga. Verán, en su lanzamiento el juego tenía tan poco contenido para el endgame que a los desarrolladores se les ocurrió la brillante idea de castigar a los jugadores más intensos. Crearon un límite en el que pasada cierta cantidad de experiencia conseguida, el juego te penalizaba por seguir consiguiendo más, y la única forma de deshacer esta penalización era dejar de jugar para que con el tiempo se reiniciara. Con esto ya podías conseguir una cantidad de experiencia normal. Escucharon bien, era un MMO que te recompensaba por dejar de jugar. Te recompensaba por dejar de jugar. Todo esto también en un intento de que los jugadores hardcore no rebasaran demasiado al público casual. Dejándolo simple, las actividades más divertidas que podías hacer en el juego eran grindar experiencia matando monstruos random, al menos hasta que el juego te pare, crear y recolectar materiales, avanzar la poca historia que había y dejar de jugar, supongo. Y bueno, ¿había alguna forma de darle tus quejas a los desarrolladores? Ya sabes, de ayudarles haciéndoles saber que los sistemas no funcionaban, los bugs y todas esas cosas. Pues no, porque en otra jugada maestra decidieron eliminar por completo los foros oficiales. Square Enix tuvo que reconocer que el proyecto era un completo fracaso, sacando varios comunicados de disculpas tanto a inversores como a los propios jugadores. Muchas disculpas. Es cultura japonesa, ya saben cómo son. Ellos mismos comentan que gran parte del fracaso del proyecto se debió a la arrogancia que tuvieron durante la producción. Pensaron que como ya habían sacado un MMO exitoso, el siguiente lo iba a hacer incluso más. Por eso apenas se actualizaron los sistemas de juego. Pero en 8 años las cosas cambian, los jugadores crecen, se vuelven más exigentes, su tiempo es más valioso, y se negaron a voltear a América para ver cómo el mercado de los MMO había cambiado, cómo WoW había reescrito las reglas para hacer un MMO divertido. Cada semana los jugadores bajaban, y Square no se podía dar el lujo de matar el juego así como así. Así que el primer paso para salvar el juego era cortarle la cabeza. Nobuaki Komoto fue relegado de su cargo como director, lo cual no era de sorprender, el tipo era muy antipático, y en más de una ocasión se burló de las peticiones de los fans. Necesitaban a alguien más capaz, alguien confiable, y es ahí donde entra Naoki Yoshida, alias Yoshi P. El señor Yoshida no solo tenía una vasta experiencia en el mundo de los MMO desde el punto de vista del jugador, sino que por ese entonces él ya había dirigido un proyecto parecido para Dragon Quest. Si existía un hombre que podía reparar por completo este desastre, era él. Y de esta forma empezó a darle cambios pequeños pero significativos al proyecto. Trajo el modo autoataque, las Grand Companies, reinstauró los foros, solucionó una tonelada de bugs y mejoró bastante el rendimiento. Se empezaban a notar los cambios y los jugadores empezaron a regresar. Pero el estado actual del juego era como un coche en llamas. Sí, puedes apagar el fuego, pero todo lo que queda es una base frágil y rota. Aún así, el señor Yoshida aún podía ver el potencial en bruto del proyecto. Tenía fe en el duro trabajo que todos habían puesto y no quería que se desperdiciara. Así que a falta de más opciones tuvo que recurrir a la opción nuclear. El plan era el siguiente. Una parte del equipo iba a seguir sacando actualizaciones pequeñas para mantener al público contento, pero el resto empezaría a trabajar desde cero en el juego, trayendo a la mesa un nuevo motor que fuera más ligero y por ende más amigable para implementar contenido nuevo. El sistema de combate se reharía desde cero, la interfaz sería más amigable, raids desde el día 1, contenido endgame para los más viciados y un retrabajo a la historia para hacerla más interesante y digerible. Por supuesto, este anuncio no le sentó muy bien al equipo. Los trabajadores estaban muy deprimidos por la ola de ataques de los jugadores y ahora Yoshida les estaba pidiendo 1 año y medio de trabajo en un proyecto que bien podría volver a fracasar. Pero Yoshida, contrario al director anterior, era un excelente líder, un tipo carismático que inspiraba mucha confianza y que estaba trayendo resultados. Así, después de darles un descanso para procesar los errores e invitarlos a que jugaran MMOs occidentales, Yoshi y su equipo empezaron a trabajar en el proyecto Realm Reborn. Y sí, todo muy bonito, una idea excelente, pero aún había que matar a la versión actual del juego. Podían ir a la segura, cerrar servidores de la nada, agradecer a los jugadores y empezar la historia de nuevo fingiendo como que nada pasó.
pero Yoshi y su equipo tenían un plan diferente. A medida que pasaban los meses, los jugadores empezaron a notar algo extraño en el cielo. Dalamud, la luna roja que orbitaba el mundo del juego, se empezaba a hacer más grande de a poco. Rumores entre los jugadores se empezaban a esparcir. Algunos reportaban que después de descansar en las posadas, tenían pesadillas que anunciaban el fin del mundo, una guerra que perdían ante un poder gigantesco. Pronto esas pesadillas se harían realidad. Square Enix anunció oficialmente A Realm Reborn, la expansión que llevaría Final Fantasy XIV a su versión 2.0, desechando completamente lo que alguna vez fue. Y dentro del juego, el mundo de Eorzea desaparecería para siempre, colapsando con la luna de Dalamud. Un escenario inevitable que los jugadores tendrían que contemplar sin poder hacer nada. Así, el 1 de noviembre de 2012 comenzaría la batalla final del juego. Algunos jugadores decidieron pasar sus últimos momentos peleando a las afueras de las ciudades, defendiéndolas de las hordas infinitas de enemigos que las asediaban, mientras que otros decidieron buscar lugares más tranquilos en donde presenciar el fin de todo, junto a los amigos que hicieron en el camino. Así, el día terminó. Dalamud arrasó con todo, y los jugadores pudieron experimentar la última cinemática que solo se podría ver una vez. Y cuando no queda nada, los servidores se apagan. Pero todo fin marca un nuevo comienzo. A Realm Reborn saldría al mercado con un recibimiento bueno, pero moderado. La gente aún tenía algo de desconfianza, pero estaban emocionados por lo prometedor que se veía todo. En Eorzea, historias hablaban de los héroes del pasado que ya nadie recuerda, aquellos que lucharon en la versión 1.0 y forjaron el camino para este nuevo comienzo. Y todo había valido la pena. Pasaron los meses y el juego se fue expandiendo cada vez más. Por fin corría como mantequilla e incluso pudieron portearlo a la PlayStation 3, que era el plan original. Cada vez más razas, más clases, más dungeons, más raids, colaboraciones con otros juegos, sistemas de housing, apoyo al PvP y una historia asombrosa que se fue contando a fuego lento durante cada expansión. Vendría Heavensward, Stormblood, Shadowbringers. Los rumores corrían a través de internet de que el MMO de Final Fantasy había pasado de ser una absoluta basura a una joya que valía la pena. El nivel de calidad que alcanzó el juego fue tan grande que muchos dejaron de verlo como el parque de atracciones para los fans de Final Fantasy para empezar a verlo como un juego hecho y derecho digno de ser una entrega numerada. Vamos, para muchos este es uno de los Final Fantasy con mejor historia que han existido. Punto. La expansión Endwalker incluso fue uno de los juegos mejor valorados de 2021, al lado de gigantes como Disco Elysium. La mayoría de los fans siguen contentos con el estado actual del juego, y tener una figura de confianza tan grande como Yoshi P es un gran alivio, porque se nota de lejos que el equipo lo ha estado dando todo para traer la mejor experiencia. Uno de ellos es Masayoshi Souken, el compositor del juego, el cual confesó en stage haber trabajado en la banda sonora del juego aún estando enfermo de cáncer, porque este era el trabajo de su vida y Yoshi P era su mejor amigo. Lograron darle corazón a uno de los géneros más fríos y calculados de toda la industria. Pero, ok, pongámoslo así. No eres sentimental, tú eres de datos, no opiniones. Pues bueno, mientras los fans están más que contentos, los inversionistas están en la pinche luna. Tan solo este último cuarto de año fiscal, vamos, los últimos 3 meses, el juego logró recaudar $104 millones, superando todas las ventas combinadas del resto de juegos que sacó Square Enix, y los suscriptores siguen aumentando. De hecho, gran parte del por qué últimamente Square Enix ha estado sacando juego tras juego se debe justamente a que Final 14 ha servido como el colchón de la compañía en cierto sentido. Y solo el futuro nos dirá hasta qué punto puede llegar. En una nota personal, aunque ya no juego MMOs como lo hacía antes, este juego me atrapó por mucho tiempo. Había un detalle enorme en cada parte de la experiencia, y nunca dejaba de sorprenderme con la cantidad monstruosa de contenido que tenía. No solo eso, sino que me recibió una de las comunidades más amistosas y geniales que me haya topado en este tipo de juegos. Se lo dice alguien a quien discriminaban por pertenecer a servers latinos en WoW. Si alguna vez tienen la oportunidad de probarlo y saben algo de inglés, se lo recomiendo muchísimo. Incluso si no pagas la suscripción, hay un montón de contenido gratuito que puedes probar. En cuanto a esta historia, créanme que traté de condensar cuanto pude de este drama. Sé que allá afuera hay fans del juego que conocen esta historia al derecho y al revés, así que estoy abierto a cualquier corrección. Igual, allá afuera hay documentales que detallan cada parte de cómo era la versión 1.0, profundizando en su historia y mecánicas. En especial, les recomiendo el documental de NoClip sobre el juego, donde los propios desarrolladores cuentan la historia de cómo fue este duro proceso desde el punto de vista de sus creadores.
Y ya sin nada que decir, eso fue todo por mi parte. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, darle a like o suscribirse. Cualquier cosa me ayuda demasiado. Pueden apoyarme en Ko-fi para que pueda seguir subiendo contenido. Cualquier patrocinio será nombrado en los videos. Todo opcional. Ya saben que solo viendo el contenido me apoyan muchísimo. Yo soy Rando y nos veremos en el próximo video.